Bienvenidas y bienvenidos, julio 10, 2022. Para cada uno de nosotros, creyentes, católicos, religiosos, religiosas o no, hoy podemos continuar hablando de esa sana dependencia e independencia. Curioso es que muchos jóvenes y adolescentes buscan ayuda en sus iguales, pero podríamos decir que en situaciones difíciles no funciona bien. Puede que se entiendan cuando juegan fútbol, cuando quieren salir a una recreación, etc. Pero en momentos difíciles, adquirir un consejo de un igual no va a dar un resultado bien, porque no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento pleno como cuando ya puede tener 18 años y arriba o más adulto. Es como decía el Evangelio que un ciego no puede guiar a otro ciego. Es la misma situación. Por eso es importante que el adolescente encuentre maneras de también crear una dependencia sana en cuanto que busque ayuda cuando tenga una difícil situación de sus padres o en esa difícil situación con otras personas adultas que con conocimiento y experiencia le puedan ayudar. De lo contrario, lo van a hundir más hondo de lo que está en el momento. Lo otro importante aquí es que cuando hoy el Evangelio nos está hablando de que amarás al Señor con Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo, nos está hablando de esa capacidad plena de entender y de asumir y de adherir esa ley de Dios. Y aunque no eres creyente, católico, cristiano, religioso, religiosa, hay una ley natural, hay una ley que prescribe que no necesitamos ni siquiera que los hombres la validen, porque es parte de nuestra existencia y es el sentido común, como por ejemplo proteger la vida, respetar la dignidad de la persona humana, etcétera, cosas como esas. Y incluso hasta proteger la naturaleza, no destruirla vanamente. La tala indiscriminada de árboles está acabando la naturaleza, nuestra madre, y el cual entonces nosotros nos estamos viendo acarreados ahora en graves problemas de salud. Y no solamente de salud, sino en riesgos, ya que lo que antes era una protección para el mismo ciclo ecológico, pues ahora se ve en detrimento. Pero bueno, enfocándonos ahora, aunque tú no eres entonces religioso o creyente, esto lo puedes practicar porque te lleva precisamente a entender en tu mente, a comprender racionalmente esa profundidad de la ley. Pero también cuando lo asumes en tu corazón, por eso con todo tu corazón, quiere decir que es precisamente que tú también sientas dentro de sí mismo el amor a esa ley natural, el convencimiento de esa ley natural. Y cuando habla con todas tus entrañas, quiere decir precisamente que nosotros estemos convencidos totalmente, sin ninguna excepción, de que esa ley, sea divina o sea natural, entonces prescribe para todo el mundo. Y debe ser igual en todas partes. Y cómo lo aplicamos a nuestro hermano es la manera precisamente, o al prójimo, es la manera como cada uno de nosotros entonces va a poder comprender en esa vivencia de la libertad, de esa plena independencia y dependencia, poder realizar su vida. De ahí precisamente que el Evangelio nos narra una parábola que Jesús le dio a este escriba, jurista, de hacerle entender más allá de simplemente un cumplimiento por cumplirlo, y es ir más allá de lo que prescribe la ley, no depender de normas que simplemente nos alejan de la relación o de las relaciones interpersonales. Este hombre que bajaba de Jerusalén, y Jerusalén en la Sagrada Escritura está significando el lugar donde la gente iba a adorar a Dios. Es decir, que este hombre venía de adorar a Dios.
y fue asaltado, atacado y dejado medio muerto. Pero allí pasan dos figuras que en el pueblo de Israel son significativas porque son de la clase religiosa. Un Leví, que es de la tribu precisamente de Leví, que Dios había designado para apartarlos y fueran esa clase sacerdotal, religiosa de líderes. También había un sacerdote que en aquel tiempo se dedicaban a cuidar del templo. Este hombre es atendido solamente por un samaritano, y este samaritano no es la figura más religiosa que hay dentro del campo bíblico, porque es considerado un pagano, es considerado que no es el lugar donde Dios en el pueblo de Israel se iba a adorar, solamente era en Jerusalén. Pero es este hombre que allí aparece para atender con compasión, no simplemente por atenderlo, sino que lo hizo con gran convencimiento, con gran amor, para sanar sus heridas. Esa es la figura precisamente de Dios, de ese Jesús que recibe, que acoge al que está herido para sanarlo. Cuida de él, pero después, para seguir atendiendo su recorrido en negocios o lo que estaba haciendo, lo deja a cargo en un mesón o en un lugar, en un sitio. Y esas tres partes es figura precisamente de la iglesia que cuida del que está débil, enfermo. Por eso cada uno de nosotros debemos orar por todas las personas que están en dificultades. Y aún orar no es simplemente cuestión de religiosos o creyentes. La oración es esa comunicación, es ese diálogo con Dios o con un ser superior que nos invita, que nos ayuda precisamente a encontrar el camino de la verdad y a encontrar la razón de nuestra existencia. Esa dependencia es importante, la independencia precisamente de dejar lo que prescriba la ley, de no tocar heridos, como lo prescribía la ley que muchos hombres en Jerusalén añadieron, porque eso no lo decía el primer mandato de Dios. De ahí pues que la importancia que cada uno de nosotros hoy le demos a esto, para tratar a las demás personas en esa dignidad, en ese respeto que merecen, pero cuando están débiles, cuando caen, cuando tienen problemas o han pecado, por decirlo ya en términos religiosos, hay que ayudarles, no hay que hundirlos más, no hay que ser indiferentes, tenemos que ser ese prójimo, tenemos que ser esa persona que inspira bondad, que inspira confianza, pero que inspira también atención al débil y al necesitado. Las fundaciones de Cosanagua en Colombia y Together for You estamos para eso, para servirles, no para juzgar, estamos allí para atender tus necesidades, tus heridas más profundas, emocionales, psicológicas, espirituales y aún físicas. 311-389-4083, 404-585-1475. ¿Quién es tu prójimo? Sería la pregunta de hoy. Por eso, hoy te invito a que también des tu donación para que podamos seguir haciendo estas obras con muchas personas, porque con tu tiempo, talento y dinero harás la diferencia en personas que necesitan una segunda oportunidad y un futuro brillante. Oro por ustedes, oren por mí, Dios los bendiga con la paz.